Señor Jesús, gracias te damos por este momento, una vez más para poder hablar de tu palabra, de ella aprender y de ella vivir y de ella ponerlo en práctica. Guíanos, háblanos y que tu voz y tu palabra se inserten en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestra mente. Gracias, mi Cristo Jesús. Amén. Estamos viendo lo que son los frutos del Espíritu, aquello que el Espíritu nos proporciona, nos da. Y recordemos que todo lo que hace el Espíritu Santo y todo lo que viene del Espíritu Santo no es algo pasajero, no es algo momentáneo, sino que siempre va a ser algo que perdurará para siempre. Eso trae una edificación, trae una enseñanza y trae mucha disciplina a nuestra vida. La consagración delante de Dios, la vida delante de Dios, todo lo que nosotros pretendemos para Dios vendrá añadido y siempre se dará a través del Espíritu Santo. Y los frutos, que lo que nos habla la palabra de Dios, allá en Gálatas capítulo 5, 22 y 23, ¿verdad? Versículos 22 y 23. Ya hemos visto lo que son algunos frutos y es lo que venimos hablando desde hace varias sesiones, varias enseñanzas a través de este canal. Y es que es tan edificante y tan propicio para poder aprender de ello y poder ver qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. No olvidemos, hermanos, que todo lo que está escrito aquí, algunos dicen, bueno, pero eso fue escrito por hombres. Claro, ¿sí? Dios es el autor, de él es donde sale toda la sabiduría e inteligencia, y los hombres lo escribieron, ¿verdad? Lo pasaron para este lugar, para este libro. Pero Dios no quiere que solo se quede en este libro, quiere que permanezca en nuestros corazones para que nosotros podamos meditar en ella en momentos difíciles como en momentos tranquilos. Estamos viendo lo que son los frutos del Espíritu, ya hemos hablado lo que es el amor, ya hemos hablado lo que es el gozo, la paz. Ahora nos toca hablar sobre la paciencia. La paciencia es un acto, hablándolo así humanamente, que es de ayudar, comprender y entender y esperar. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros somos pacientes? Hay mucha gente que no es muy paciente. No puede esperar ni siquiera más de 30 minutos o más de 20 minutos a una persona. Habemos muchas personas que somos o tratamos de ser puntuales. Es cierto. Tratamos de ser puntuales, hacemos las cosas o tratamos de hacer las cosas lo más puntual posible. Y muchas veces necesitamos que nos comprendan y nos tengan paciencia porque hay veces que aparecen algunos atrasos, algunas dificultades. Pero el problema no es tanto de que a mí me esperen o me tengan paciencia, es cuando yo debo de esperar y debo de ser yo paciente. Cuando a mí me toca que mostrar y que practicar esa virtud o esa actitud. Muchos no son pacientes, pero sí quieren que les tengan paciencia y que los comprendan. Muchos no son tan tranquilos y no les gusta esperar, pero sí les gusta que lo esperen. Imagínense, nosotros muchas veces decimos que no somos pacientes, que no nos gusta tener paciencia, nos desesperamos, entramos en una desesperación, una intranquilidad y reaccionamos con estrés y hasta le quitamos la paz a los demás. Pero preguntémonos, ¿cuánta paciencia nos ha tenido Dios a nosotros? ¿Cuánta paciencia Dios ha tenido a nuestras vidas que Él sigue esperando y esperando y esperando? Y Él sigue hablando y Él sigue mostrando, Él sigue diciéndonos y nosotros muchas veces no respondemos, mucho menos correspondemos a la voz de Dios. La paciencia en nuestro idioma o en nuestro entendimiento es poderle dar a una persona un momento o un espacio de espera.
¿verdad? Pero yo pongo el tiempo, el límite. Ok, yo te espero, voy a tenerte paciencia unos 5 días sin una deuda, o yo te voy a tener paciencia unos 5 minutos, unos 10 minutos en esperarte en un lugar donde nos vamos a reunir, donde vamos a comer. Pero cuando se trata de que Dios nos tenga paciencia, sí necesitamos que nos tenga paciencia casi una vida completa. Y tampoco es así la cuestión, pues. Si nosotros no sabemos esperar ni tenemos paciencia durante 1 hora, ¿cómo si queremos que los demás nos tengan paciencia? O sea, el sentimiento, la virtud tiene que ser recíproca. Pero cuando habla aquí la Biblia sobre la paciencia, no es como la que nosotros conocemos. Recordemos de que en aquellos tiempos hablaban no tanto sobre la persona, sino que hablaban sobre los momentos. En qué se requería este tipo de paciencia según el momento, o este tipo de paciencia según la situación, en este tipo de paciencia según la situación, ¿verdad? Según el lugar, según lo que está pasando. El sentido de la palabra paciencia bíblicamente menciona en este versículo, se refiere al resultado de lo que es amabilidad y bondad a la vez, ¿sí? Y saber esperar sin desespero y sin exigencia. La bondad y la amabilidad, ¿cómo podemos nosotros demostrarlo? Cuando nosotros debemos de tener paciencia a una situación que humanamente no lo amerita, pero sí es necesario practicarla. La paciencia nos disciplina en la calma. Recordemos y pongamos mucha atención en esto, todos los frutos del Espíritu Santo que muestra aquí Gálatas, todo tiene una disciplina. Hay amor, detrás de ese amor hay una disciplina, ¿sí? Detrás del gozo hay una disciplina, detrás de la paz hay una disciplina, detrás de la paciencia hay una disciplina y así los demás. Todo trae una disciplina, debe de llevar una disciplina, un orden, ¿sí? Unas reglas para poderlas practicar y así poderlas demostrar. La paciencia, si la paciencia yo la ejecuto en la calma y reprender la desesperación, eso me va a llevar a mí a tener una disciplina para poder saber esperar. Pero cuando yo espero no es con desesperación, cuando yo espero es con amabilidad y bondad delante de Dios. Porque sin la paciencia nos empuja a acudir a otras opciones fuera de la voluntad de Dios. Pero es que es tan difícil esperar en medio de un momento difícil. Yo lo entiendo, yo también soy humano. Y yo también he tenido que esperar muchas veces y Dios responde. Pero en ese proceso me está disciplinando a confiar, a tener fe, a saber esperar y a saber obtener el tiempo y espacio que Dios sabe hacer las cosas. Y es que nosotros quisiéramos ya el momento. Si yo pido algo hoy, en este momento, yo quisiera que Dios me respondiera dentro de 5 minutos, porque la verdad es que necesito esa respuesta. Pero muchas veces Dios se tarda 5 minutos, como también se tarda a veces días, meses, años. ¿Pero por qué Dios se tarda? Es que no es que porque Dios se tarda, ¿por qué yo soy tan desesperado? ¿Por qué no sé yo esperar con paciencia? Fíjense, ¿cuánto tiempo tardó Israel en clamar a Dios para que llegara un Salvador ante ellos? Hasta que envió a Moisés. Pero cuando Moisés fue instruido y educado en medio de la realeza de Egipto, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para formarse? Y eso llevaba un propósito. Y en ese proceso, esa enseñanza que él tuvo en medio de Egipto, llevaba una disciplina. Después él se dio cuenta de las injusticias que estaban cometiendo los capataces egipcios, que mató a uno y tuvo que huir entonces de Egipto. ¿Y a dónde se lo llevó Dios? Al desierto. ¿Pero por qué un desierto? Tuvo que esperar, tuvo que tener paciencia para comprender el propósito que Dios le había encomendado. Tuvo que tener paciencia y en medio de esa paciencia tuvo que disciplinarse en la espera, en la comprensión, en la fe. Si yo voy a practicar la fe, debo de practicar la paciencia.
Y esa es mi disciplina, con bondad, ¿sí? Y con amabilidad. Si yo le pido a Dios que me responda sobre una necesidad, yo debo de comprender que Dios me lo responderá. Claro que sí. Mi fe me dicta de que Dios me va a responder. Claro que sí. Pero también la paciencia me dicta que debo de esperar cuando Dios decida, que es el momento indicado en que yo voy a recibir esa respuesta. Muchos dicen exijamos, otros dicen insistamos. Es cierto, orar por una situación, por una respuesta, está bien. Pero en esa oración también debemos tener esa disciplina de poder esperar y tener paciencia. Dios va a responder. Tú tienes peticiones que aún no han sido respondidas. Dios te las va a dar, Dios te va a dar la respuesta, pero tienes que saber esperar y tener paciencia. Y en medio de esa paciencia no quiere decir que te acuestes y que no hagas algo. Esa paciencia significa que tú sigues orando, buscas a Dios, sigues con la relación en Dios, sigues en la comunicación con Él, sigues leyendo la palabra de Dios y sigues buscando tu vida consagrada ante el Padre mientras Él responderá. Eso es tener paciencia. Y si tú tienes paciencia, tienes fe, y si tienes fe, recibirás la respuesta. Tanto quisiera Dios que todos los cristianos pensáramos de esa forma, saber esperar. Cuando nosotros no sabemos esperar y no tenemos paciencia, buscamos otras opciones, buscamos otros caminos, buscamos la destrucción, buscamos entonces a los hombres, a ver qué dice el hombre, a ver qué dice el pastor, a ver qué dice el evangelista, a ver qué dice la profeta, a ver qué dice quién. Cuando Dios es el que quiere que aprendamos, que esperemos en Él y que la respuesta venga de Él, no de los hombres. Los cristianos necesitamos la paciencia, que es igual a la amabilidad y a la disciplina. Muchas veces traducimos la paciencia en ayuda, pero no edifica ni enseña, porque nosotros creemos que la paciencia es, lo voy a dejar ahí, no le voy a decir nada. La paciencia significa también para nosotros en que si vemos algo malo de una persona, no le vamos a comentar, no le vamos a enseñar, no le vamos a guiar. La paciencia solo dejamos que las cosas sucedan y que la vida diga que pasa. No es tan así. La paciencia también es poder enseñar y hablar lo que pensamos, lo que sentimos, pero con amabilidad. ¿Sí? Con amabilidad, no peleando. Porque muchas veces nosotros cuando estamos esperando a alguien y en vez de comentarle, mira, yo te puedo esperar, pero tengo solo 10 minutos porque tengo otras tareas que hacer. Entonces comenzamos a insultar, comenzamos a maltratar, comenzamos a hacer sentir mal a las personas, y no se trata de eso. La paciencia es tratar de comprender y entender, pero todo eso viene del Espíritu Santo. Porque muchas veces nosotros vamos a tener paciencia, pero la paciencia se pierde. Humanamente se pierde, pero cuando es fruto del Espíritu, no se pierde, edifica, enseña y disciplina. Bueno, ¿qué es o cómo, en qué momento yo debo de manejar una paciencia? ¿En qué momento yo debo de vivir y experimentarla? Vamos a ver entonces Salmo 37:7. Salmo capítulo 37, versículo 7. Dice en el nombre de Dios, Salmo número 37, versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Cómo debo de practicar yo la paciencia? Guarda silencio y espera. Aquí no dice cuánto tiempo, solo dice espera. Momento. No te desesperes, no te angusties, no te estreses. Espera. Señor, yo necesito un trabajo. Sí, ok, yo te lo voy a dar. Espera. ¿Sí? Señor, yo necesito más fe. Yo necesito sanidad. Yo necesito... Ok, espera. Pero tú sigues orando, tú sigues clamando, ¿sí?
Pero cuando aquí dice guarda silencio, ¿qué significa? Lo que pasa es que nosotros como humanos muchas veces venimos, sí, usted fíjese que yo le estoy orando a Dios, y no me ha respondido. Comenzamos a divulgar esa negatividad. En vez de decir, claro que sí, he orado y Dios me ha oído. Estoy esperando la respuesta en Dios. ¿Verdad que es otra expresión? Y nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios. Y cuando le contemos a los demás que hemos orado por una petición, siempre expresemos, Dios ya lo tiene en sus manos. Él responderá en un momento adecuado, en su momento. ¿Verdad? No quiere decir que nosotros nos vamos a acostar y no va a haber una acción por parte de nosotros. Es un trabajo, iré a dejar un currículum, expresaré mis conocimientos laborales, le diré a una persona, si te acuerdas de mí, pues si hay una plaza disponible, acuérdate de mí, pero no estoy con aquella desesperación, fíjese que necesito un trabajo porque me estoy muriendo, porque ya no tengo nada que comer. Entonces comenzamos a hablar más de nuestra desgracia que la fe en Dios. ¿Sí? Y yo sé lo que le estoy diciendo porque yo también he pasado por lo mismo. Entonces uno aprende en la paciencia. En medio de la paciencia uno sabe, ¿ya estás buscando trabajo? Sí, ya se lo puse a Dios, he ido a dejar unos currículum, he ido a hablar con algunos amigos y Dios sabrá el momento en que yo pueda recibir ese trabajo. Y mientras yo sigo orando, Señor, recuerda ese trabajo que yo necesito tanto, te lo pongo en tus manos. Pero hay amabilidad, no hay desesperación. Hay espera, no hay desesperación, ¿verdad? Hay una forma de expresarse, hay una forma de demostrar que estoy confiando en Dios y que la bondad y la amabilidad están amarrados en esa paciencia, y esa paciencia me está disciplinando a tener fe y esperar, confiar. Salmo 37:7 es lo que estamos leyendo. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace lo malo. Pues yo necesito una casa, pero el traficante aquel ya tiene 3 casas. Pero aquel que es soberbio ya tiene una casa, pero aquella persona, no nos fijemos, ya habíamos hablado de este tema, que nosotros no podemos compararnos o comparar nuestra situación económica, nuestra situación cómoda con otras personas. Nosotros tenemos que esperar y Dios nos lo dará en su momento, pero sigamos orando. No te desesperes, no te angusties, no te estreses, sigue esperando en Dios. Dios te va a dar la respuesta, y la respuesta que Él te va a dar es una respuesta que ni siquiera te la ibas a imaginar. Estabas pidiendo por algo y Él te va a dar algo más grande y el doble de mejor de lo que te imaginabas. Aún el triple, el cuádruple, el quíntuple. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Tenemos que esperar y tenemos que aguardar. Guarda silencio. No digas palabras desesperantes, no digas palabras incoherentes, no digas palabras de enojo, de irritación, sino que menciona palabra de edificación y sabia. Las Escrituras nos ayudan a la paciencia. Es tan increíble ustedes, porque muchas veces nosotros los predicadores siempre insistimos que tienen que leer la palabra de Dios. Si nosotros no leemos palabra de Dios, no vamos a entender entonces cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Vámonos entonces a Romanos capítulo 15 y veamos qué es lo que dice Romanos capítulo 15. Si nosotros no leemos las Escrituras, no leemos nuestra Biblia, nosotros no podremos disciplinarnos bajo la guianza de las Escrituras. Recuerden que todo trae una disciplina. Romanos capítulo 15, versículo 4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, a través de donde también, o cómo obtenemos esa paciencia, la obtenemos orando y leyendo la palabra de Dios. Volvamos a leer entonces Romanos 15, 4. Las cosas que se escribieron antes, ¿sí? En el Antiguo Testamento, dicho por los profetas, en la ley de Moisés, en el Evangelio de Cristo, en la doctrina de los apóstoles, para que nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué se escribieron entonces las Escrituras?
para nuestra enseñanza. ¿Y a fin de qué? A través de las enseñanzas, a fin que nosotros podamos obtener la paciencia y la consolación a través de las Escrituras. Si nosotros no leemos Biblia, si nosotros no buscamos la manera de cómo escudriñarla a través de la guía del Espíritu Santo, las mismas Escrituras nos van a enseñar a tener paciencia y a conocer entonces qué significa esperar en Dios. Si nosotros no tenemos esa disciplina de leer las Escrituras y aprender de ellas, entonces vamos a vivir una vida desesperada, desconsolada, y vamos a estar blasfemando a cada rato. Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no me escucha, yo siento que Dios no me está oyendo, y no es eso. Lo que pasa es que andamos desesperados y tenemos que saber esperar, hermanos. Las Escrituras nos enseñan a tener paciencia. Vámonos entonces a Santiago. Para experimentar la fe debemos de ser pacientes. Santiago capítulo 5. Y veamos qué dice Santiago capítulo 5. Las Escrituras son tan hermosas y tan edificantes que si nosotros no aprendemos a respetarlas, no aprenderemos de ellas. Y como les vuelvo a repetir, debemos de pedirle guianza a Dios para poder leer sus Escrituras y aprender de ellas. Santiago capítulo 5, versículo 7. ¿Qué es lo que dice? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el preciado fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Cuándo tenemos que tener paciencia? ¿Hasta cuánto tiempo? Hasta que Cristo venga. Quiere decir que si nosotros aún vivimos 100 años aquí sobre la tierra, si Cristo no ha venido todavía, debemos de aprender a practicar la paciencia y vivir en ella. Sin la paciencia nosotros no podemos experimentar la fe en Dios, ni mucho menos las maravillas de Dios. Tenemos que saber ser pacientes, pacientes con nuestro prójimo también. Es cierto, podemos expresar nuestro sentir y nuestro pensar, pero sin insultar, sin juzgar y sin ofender. Cada persona tiene una personalidad, cada persona tiene una forma de pensar, una forma de ser y una forma diferente de corresponder y accionar, de responder ante las acciones de la vida. Yo puedo responder de una forma, pero otro puede responder de otra forma. Aún cuando son mellizos o son gemelos, aún estas personas, estos hermanos, aunque se parezcan y son idénticos, tienen una personalidad muy diferente y responden a la vida de una forma muy diferente. Y entonces, cuando nosotros tenemos paciencia, también sabemos respetar la personalidad de otra persona. Nosotros no podemos obligar a que alguien piense igual que nosotros. No podemos obligar a que alguien vea las cosas como nosotros las vemos. Pero ¿qué es lo que sí puede ser posible? Que todos tengamos una misma visión y una misma fe, un mismo sentir a través de las Escrituras, a través de Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Sí? De eso se trata, que nosotros tratemos de ser pacientes, que nosotros tratemos de hacerlo todo a través de la oración y a través de las enseñanzas de las Escrituras. Porque estos son nuestros canales para que nosotros podamos ser pacientes y así demostrar un testimonio genuino que Dios existe dentro de nosotros. Nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de pensar, de ver las cosas, aún de hacerlas y donde caminamos. Los propósitos en que debemos de encontrar ante toda nuestra vida. Nosotros no tenemos que estar desesperados ni vivir desesperados. Si yo vivo desesperado, entonces estoy dando el testimonio ante mucha gente que Dios no vive en mí y que Dios no me escucha. Entonces, cuando yo predique el Evangelio, muchos no me van a creer y no van a acercarse a Dios porque ven en mí una vida desesperada. Porque mi boca lo va a mencionar, mis acciones lo van a demostrar. Pero cuando yo vivo una vida paciente en Dios, confiado en Dios, en fe en Dios, mucha gente va a querer acercarse al Evangelio a causa de mi testimonio, a causa de mi forma de ser y mi forma de expresarme, de lo que yo expreso a través de las palabras. Porque yo estoy esperando en Jesús, estoy esperando la voluntad de Dios,
y a través de la paciencia, enseñada a través de las Escrituras y a través de la oración, entonces la gente va a querer aprender a hacer eso. Pero debo de saber que yo lo puedo hacer en Cristo Jesús. Todo me es posible mientras Cristo esté conmigo. Y como último, quiero dejarles esto, Éxodo 14:14. Y quisiera que se grabaran esto en su mente, este texto bíblico también, que se lo grabaran en su mente y en su corazón, como una marca en su brazo y como un sello en su corazón. Éxodo 14:14. Y vemos qué es lo que dice Dios aquí. No temáis, dice desde el 13. Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hagamos algo, y con el permiso del Espíritu Santo. La palabra egipcios lo vamos a cambiar por la palabra cargas, ¿sí? O los problemas o las cargas. Volvamos a leer desde el versículo 13. Recuerden, la palabra egipcios lo vamos a trasladar por cargas. Desde el versículo 13, Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque las cargas que hoy habéis visto, no las volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis pacientes, tranquilos, guardando silencio en una relación con Dios. ¿Se dan cuenta? Para el mundo, ser pacientes es sinónimo de debilidad y de dejadez. Para Cristo, ser pacientes es sinónimo de hijos de Dios, que el reino de Dios está en nuestra vida y que nosotros hemos comprendido, no en su totalidad, pero en parte, la voluntad de Dios en nosotros. Seamos pacientes, hermanos. Vivamos en paciencia. Y si nosotros no la tenemos, pidámosla. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, dijo Jesucristo. Practiquemos la paciencia, hermanos. La paciencia no significa tampoco ser dejado. La paciencia no significa ser tolerante al pecado, ni mucho menos tolerante al desorden espiritual. La paciencia significa esperar en Dios, porque Él hará cambios en nosotros y peleará por nosotros. Pero si guardamos silencio y vivimos tranquilos y pacientes. Cierra tus ojos y oramos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuánta paciencia nos hace falta en nuestras vidas, Padre. Cuánta paciencia necesitamos ante las adversidades de esta vida y del mundo y de las pasiones de la carne. Ayúdanos, Padre, a entender tu voluntad y a comprender cuál es tu propósito en nosotros. Enséñanos a guardar silencio, a no juzgar, no insultar, a no hablar palabras negativas, Señor, ni mucho menos desesperadas. Más bien enséñanos, Padre, a guardar silencio, a esperar en ti y a estar tranquilos, porque tú responderás ante nuestras necesidades, tanto de la fe como a la necesidad cotidiana. Ayúdanos, Padre, a serte fiel y a dar testimonio del Dios que vive dentro de nosotros. Perdónanos si muchas veces nos hemos desesperado, pero ayúdanos a seguir adelante. Gracias por esta enseñanza y gracias por hablar a nuestras vidas. Desde ahora seremos pacientes en el nombre tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y les siga bendiciendo. Y sobre todas las cosas, lean Biblia, lean la palabra de Dios. Bendiciones.